A la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios 12, 9. Lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960, mis hermanos. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Oremos en esta mañana y demos inicio a esta enseñanza. Amado Señor, te doy gracias por permitirnos estar aquí reunidos para glorificar tu santo nombre, para aprender y ser instruidos por la palabra y para que seamos edificados como iglesia. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos y también por aquellos que nos miran a través de esta transmisión en vivo. Ayúdanos, Señor, y alimenta a tu rebaño con los mejores prados, Señor. Gracias te doy en esta mañana. Ayúdanos en todo lo que hacemos, que lo que hagamos sea para gloria y honra tuya, Señor. Amén. Muy bien, amados hermanos, continuamos con nuestra serie Los atributos de Dios. Nos encontramos en la gracia de Dios. Recordemos que estamos viendo la gracia desde la perspectiva de los atributos de Dios. Y esto es importante porque la gracia pues es un tema muy profundo, muy extenso, y lo estamos viendo desde la perspectiva de cómo la gracia es un atributo de Dios, porque podríamos decir muchísimas más cosas de la gracia. El sermón de esta mañana se titula, hermanos, la gracia de Dios en las aflicciones. La gracia de Dios en las aflicciones. Vamos a ver cómo la gracia de Dios se manifiesta en las aflicciones. Y este sermón va a estar dividido, mis amados hermanos, en 4 puntos. El primero será la gracia de Dios en medio de las aflicciones. El segundo será 2 ejemplos de la gracia de Dios en las Sagradas Escrituras. El tercero serán las conclusiones y finalizaremos con las aplicaciones. Muy bien, hermanos. Les pido que me acompañen nuevamente al texto para que veamos allí la gracia del Señor. Y mire lo que dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia, a los Corintios. Y me ha dicho, ¿quién le ha dicho? El Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muy bien, amados hermanos. Creo que usted allí puede apreciar en la primera parte la palabra gracia. Bástate mi gracia. Recordemos que la palabra gracia viene del griego charis, que significa favor inmerecido, bondad inmerecida, que significa regalo, dádiva. Tiene muchos significados. Y en este caso, mis amados hermanos, el apóstol Pablo estaba pasando por un momento no tan bueno. Estaba pasando por lo que lo que muchos teólogos han dicho como una enfermedad. Si vamos a la escritura, y ya vamos a ir al pasaje, la escritura no nos dice exactamente de qué se trata, pero lo que sí vemos era que algo causaba molestia, dolor, aflicción en su carne, en su cuerpo. Vayamos al versículo 7, mis amados hermanos, para ver aquello que les digo. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y mire lo que dice el 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Hay varios elementos que yo quiero presentar en esta mañana y que por supuesto el apóstol Pablo presenta en este primer punto. Y miren lo que dice, amados hermanos. Cuando nosotros vamos a la palabra aguijón, que se encuentra en el versículo 7, en el griego, mis amados hermanos, esta palabra aguijón puede ser traducida también como espina, como fastidio, como molestia y como discapacidad corporal. Esta palabra en griego es la palabra skolops.
Y aparte de aguijón, como lo tradujo el traductor del 60, puede ser traducido como esas palabras que le digo, como discapacidad corporal. Hay una pregunta que nosotros debemos hacernos, y es de qué se trataba el aguijón en la carne. Por supuesto, mi amado hermano, nosotros como unos buenos intérpretes de la Escritura, no podemos ir más allá de lo que la Escritura dice. No podemos decir, no, es que lo que pasa es que él tenía esta enfermedad, o tenía esta otra enfermedad, o tenía aquella, porque simplemente la Escritura no nos lo dice. Nosotros podemos conjeturar, presentar hipótesis, tal vez presentar alguna teoría, pero no podemos ser certeros en decir es que esto era lo que el apóstol Pablo tenía, porque simplemente la Escritura no lo dice. Dice que le fue dado un aguijón en su carne. Y este aguijón era, por supuesto, una cosa que molestaba a Pablo, que fastidiaba a Pablo en su carne. Tanto lo fastidiaba que había rogado 3 veces al Señor que le fuera quitado. Y es que, mi amado hermano, como bien dice la Escritura, este aguijón en la carne simplemente era una enfermedad. No sabemos de qué tipo, pero era una enfermedad que el apóstol Pablo sufría en su cuerpo. Creo que usted y yo, hermano, hemos sufrido de alguna dolencia, enfermedad o molestia a lo largo de nuestra vida. Tal vez transitoria como una gripe, como una fiebre, o tal vez permanente cuando ya está diagnosticada alguna enfermedad en nuestro cuerpo. Y usted sabe que cuando uno sufre una enfermedad, no solo sufre su cuerpo, sino también sufre su mente. ¿Por qué? Porque su cuerpo no tiene un funcionamiento correcto. Cuando a usted le duele algo, pues es molesto. Cuando a usted le duele una pierna, le duele la cabeza, le duele el abdomen, le duele la espalda, le duele un brazo, le duele una muela, pues esto es algo que merma su capacidad, aunque usted no lo quiera, y que influye en su manera de pensar. Y mire que aquí el apóstol Pablo, mis amados hermanos, su enfermedad era tal que él había rogado 3 veces al Señor que le fuese quitada. Es decir, tal vez no era una enfermedad que lo inhabilitara para continuar con su labor, pero que sí le molestaba, que sí le dolía, que sí le fastidiaba. Él podía continuar, pero la enfermedad del dolor se encontraba allí con él, y por eso él quería que fuera quitado. Pero nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, y esto es muy importante, ¿por qué el apóstol Pablo le fue dado tal aguijón? Porque al apóstol Pablo se le entregó, como dices, le fue dado ese aguijón en su cuerpo. Y mira el versículo 7 en la parte final, ¿por qué le fue dado? Para que no me enaltezca sobremanera. Y es que si uno se va al contexto desde el primer versículo del capítulo 12, él había recibido ciertas revelaciones. Yo le invito a que usted lo estudie. Y dice que él conoció a un hombre, no sabe si en el espíritu o en la carne, fue al tercer cielo. Y fue testigo de cosas que no pueden expresarse en palabras. Y el apóstol Pablo, mis amados hermanos, con tales conocimientos y con tal categoría de revelaciones, el Señor sabía que podía llegar a exaltarse, a gloriarse, a ser vanidoso respecto de estas revelaciones. Y usted pensaría, claro, imagínense, el apóstol Pablo, escritor de 3 epístolas del Nuevo Testamento y de las Escrituras, también como ser humano podía exaltarse. Porque muchos dicen, no, pues es que yo cómo voy a llegar a ser como el apóstol Pablo, ellos ya son otro nivel. Ellos saben, mejor dicho, nivel leyenda. Pero mire que el Señor obra con el propósito de que Pablo no se enaltezca. Cuando vamos a ese verbo enaltecerse, también puede traducirse para que no se volviera arrogante, para que no se volviera orgulloso, para que no fuese altivo por causa de las revelaciones que había recibido.
Y esto lo dice la primera parte del versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. ¿Cuál era el propósito de Dios en darle ese aguijón? Que no se exaltara, que no se volviera arrogante, que no se volviera orgulloso, sino que se mantuviera humilde por causa de estas revelaciones. ¿Qué podemos ver en este punto, hermanos? Que cuando viene la enfermedad, en este caso, que es una aflicción, porque creo que ninguno disfruta de estar enfermo. Uy, qué alegría estar enfermo, ¿no? Sino uno se duele, a veces uno se queja, a veces uno siente que no puede más. No solo su cuerpo se duele, sino también pierde los ánimos, pierde las fuerzas. Pero el apóstol Pablo era objeto del propósito de Dios y era no enaltecerse, no exaltarse. ¿Qué podemos ver en este punto, hermanos? Que cuando Dios permite o Él mismo le da a usted una aflicción, es con un propósito. Es con un propósito. Es decir, esto no se encuentra fuera del decreto de Dios. Esto no se encuentra, ay, es que Dios se descuidó y se le olvidó y preciso yo me enfermé. No. Cuando usted se enferma, hermano, por la causa que sea de su enfermedad, en este caso vemos que a él mismo le fue dado este aguijón. Le fue dado. Él no lo buscó, sino le fue dado este aguijón. En su carne es con un propósito. Hay muchas fuentes de enfermedades y pues no son objeto de nuestro estudio, no somos médicos, pero yendo a las escrituras, nosotros vemos que hay enfermedades, por ejemplo, que vinieron por causa del pecado. No necesariamente en todos los casos, hermanos, no necesariamente. No quiere decir que si a un hermano le dio una gripa es porque está pecando, que si un hermano le detectaron una enfermedad grave es porque está en pecado. Puede que sea así, puede, como puede que no sea así. Y como usted se da cuenta que el apóstol Pablo recibe un aguijón en su carne, una enfermedad, pero no era porque estuviera pecando, sino era precisamente para prevenir que no llegara al pecado. No había pecado aún, sino era para que no se exaltara. Era antes de. Y hay otro tipo de enfermedades, hermanos, no pretendo ser exhaustivo, que es por causa de nuestra propia negligencia con nuestro cuerpo. Porque usted no come bien, porque usted no duerme bien, porque usted se alimenta a deshoras, porque usted vive con estrés, porque usted vive con preocupaciones y eso enferma su cuerpo. Vea que no es causa del pecado, pero pues usted mismo se está ganando las enfermedades, porque usted es excesivamente sedentario, no le gusta hacer nada. Entonces pues llega la enfermedad, o simplemente por el desgaste de su cuerpo. Pues hermanos, ya llegados a cierta edad, el cuerpo se va desgastando y los órganos no funcionan igual que cuando uno era joven, ¿cierto? Entonces, sus ojos no funcionan igual. Creo que lo vemos, o usted lo puede recordar en el caso de Isaac, llegado a viejo, sus ojos se oscurecieron de tal manera que no veía, pero no era por pecado, ni tampoco era por nada, sino que simplemente el paso del tiempo apagó sus ojos, su vista. Y esto, mis amados hermanos, obra siempre con un propósito, con un propósito. Dios siempre obra en medio de la enfermedad con un propósito. Hay una lectura que yo les quiero recomendar, que es de J.C. Ryle, y es Dios usa la enfermedad, se llama. Does God use sickness? Dios usa la enfermedad, o Dios utiliza la enfermedad. La voy a cargar en esta tarde al grupo de la iglesia, yo la tengo descargada en el celular. Creo que 6 o 7 páginas. Y muestra efectivamente cómo Dios utiliza la enfermedad con un propósito. Y yo coincido con el pastor J.C. Ryle, yo la leí hace muchos años, la verdad,
Pero el propósito, ¿saben cuál es, hermanos? Hay dos propósitos normalmente en la enfermedad. Primero, que Dios sea glorificado en la enfermedad. Eso es lo primero. Es lo primero. Porque mire lo que dice el versículo 9, que es el que nosotros hoy analizamos. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder, es decir, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él se gloria, hermanos, comprendiendo que en Él se está haciendo el propósito de Dios, en su debilidad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que se gloria en sus debilidades. Que Él no tiene el poder para quitar su propia enfermedad. Él no tiene la capacidad, sino simplemente Dios le dice, tranquilo, reciba esa enfermedad y viva esa enfermedad. Y sobre todo, gloríese en esa enfermedad, porque yo soy el que se la estoy dando. Esto no es fácil de comprender, hermanos. Esto no es fácil de comprender, que muchas veces si usted un día enferma, si usted un día recibe otra aflicción diferente a la enfermedad, como por ejemplo la muerte de un familiar, como por ejemplo el desempleo, como por ejemplo la quiebra económica, como por ejemplo un terremoto, cosas que afligen nuestro cuerpo, y que usted ruegue a Dios y que Dios le diga, bástate mi gracia. Es decir, reciba la porción que yo le he dado y gloríese en ella. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? No le voy a quitar la enfermedad. Usted va a continuar así. Porque el versículo 8 dice que rogó 3 veces, pero el Señor le dice, bástate mi gracia. No le iba a quitar tal aguijón. No iba a recibir la sanidad. Y era el apóstol Pablo, no era cualquier persona. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que Dios sana cuando Él quiere. Que Dios da cuando Él quiere. No cuando usted quiera. No es que nosotros tengamos una autoridad de exigirle a Dios nada. Porque es gracia, es favor inmerecido. Y mire que la manifestación de la gracia, como la hemos estudiado durante las últimas veces, hemos visto que la gracia nos provee alimento, que la gracia nos provee ropa, que la gracia nos provee sustento. Y en este caso, la provisión de la gracia fue darle una enfermedad al apóstol Pablo, con un propósito mayor, que era que no se enalteciera, sino que exaltara a Cristo en medio de su enfermedad. ¿Por qué, hermanos, la gracia de Dios nos debe bastar o nos debe ser suficientes? Porque nosotros como creyentes debemos comprender que si estamos sufriendo enfermedad, que si sufrimos la muerte, que si sufrimos la ruina, que si sufrimos la persecución, se está cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces estamos bien. Mire lo que dice el versículo 10, hermanos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Y miren lo que se goza Pablo. En riquezas, en fama, en todo tipo de amor. Miren lo que se goza Pablo. En debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe qué? Porque Cristo y porque el Señor permite y Él mismo muchas veces da estas adversidades, hermanos, para debilitarnos. Y usted dirá, pero ¿por qué el Señor nos quiere débiles? Porque muchas veces cuando usted tiene, cuando usted hace, cuando usted está bien, yo no necesito al Señor. Tal vez no lo diga con sus palabras, pero en su corazón está alojado ese pensamiento. ¿Sabe por qué está alojado? Porque es un pensamiento que proviene del hombre natural, que está en nuestra carne. Yo ya estoy bien, como la iglesia de la Odisea, ¿no? Yo soy rico, no necesito de nada,
todo está bien. Pero cuando el Señor la vio, tú eres pobre, tú eres desventurada, tú eres miserable. Porque pensamos que las riquezas de este mundo, tener dinero, tener fama, tener amigos, tener buena salud, tener bienes materiales, eso ya nos ha hecho suficientes, eso ya nos ha hecho completos. Entonces el Señor nos debilita. Acuérdese que es por mi gracia que usted tiene eso. Acuérdese que el objetivo, como veíamos esta semana o la semana pasada, en la primera pregunta del Catecismo Bautista, que el objetivo, que el fin del hombre es la gloria de Dios. Entonces, por eso Pablo, entendiendo, se goza en las debilidades, se goza en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en angustias. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, tal como nosotros, era humano y recibió todo tipo de aflicciones en su vida, hermanos. Creo que usted lo puede ver y el propio apóstol Pablo lo narra en sus cartas. Fue naufragado, fue perseguido, fue apedreado, fue insultado por sus propios hermanos, fue difamado muchas veces. Y el apóstol Pablo entendió que en ello debía gloriarse, porque esa era la provisión de gracia que Dios le estaba dando a él. Nuestra vida y nuestro cristianismo es tan materialista, es tan del siglo XXI, es tan, si me permiten la expresión, tan codicioso, que pensamos que la gracia de Dios son solo cosas positivas, son solo cosas buenas. La gracia de Dios me tiene que poner dinero en el bolsillo, la gracia de Dios me tiene que dar una casa, me tiene que dar un carro, me tiene que dar ropa, me tiene que dar esposa. Pero vea que la gracia de Dios se manifestaba de manera totalmente diferente en Pablo. ¿Qué le dio? Debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones. Y Pablo se gozaba en que Dios le proporcionara eso, porque veía como esas persecuciones, esas aflicciones eran la provisión de gracia de Dios para su vida. El Señor Jesucristo lo dijo en una frase muy interesante, o lo dijo con varias frases. Cuando en Lucas 16, no lo vamos a ver, simplemente lo vamos a recordar, el rico y Lázaro, recordemos que el rico lo tuvo todo en esta vida. Y por supuesto esa era gracia de Dios, que tuviera riquezas, pero no tuvo gracia para salvación. Y cuando murió, fue al infierno. Pero el pobre nunca tuvo nada, comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice la palabra que los perros lamían sus llagas. Pero tuvo gracia para salvación en Cristo. Ahora yo le pregunto, ¿cuál gracia usted preferiría de esas dos? Todos dicen, no, pues la del pobre porque se salvó. Pero toda la vida vivimos pensando que la gracia era la del rico. El banquete, los amigos, las riquezas, la abundancia. ¿O no es así? Se nos enseñó que si usted está bendecido es porque tiene dinero. Si usted está pelado es que está en pecado, usted está en rebelión. Entonces el apóstol Pablo era el peor, porque mire que él no recibió riquezas. Él no recibió ninguna clase de abundancias, sino él dice, yo tuve necesidades, yo tengo afrentas, yo tengo persecuciones. Muchas veces él tuvo que recibir ofrendas de otras iglesias para su manutención. Y aunque él trabajaba, hay muchas veces que aunque usted trabaje, hermano, no tiene. Ahora, ¿cuál era la actitud del apóstol Pablo frente a estas situaciones? Versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo. Me gozo. ¿Sabe cuál es su actitud? ¿Y cuál es la mía, hermano? Porque hablo por mí que me conozco más, porque no sé la suya, porque no la conozco. Quejarnos. Perdí mi empleo. ¿Por qué, Señor? Murió mi familiar. Señor, ¿por qué?
Simplemente a veces pasa que vamos caminando, vamos hacia el baño, nos pegamos con el borde de la mesa en el dedo y blasfemamos un rosario de palabras sin sentido. Nos da una gripa y ya nos echamos a morir. Yo lo hablo por mí, hermano, no lo estoy hablando por ustedes. No hablo por nadie. Y Pablo, que realmente sufría estas cosas, no por causa de los bienes materiales, sino por Cristo, se gozaba en ello. Entonces nosotros vemos que la provisión de la gracia, hermanos, no siempre se materializa como usted y yo pensamos hoy en día que se materializa. Es más, a veces, mi amado hermano, se materializa en cosas completamente contraintuitivas, que nosotros pensamos que es una maldición, que nosotros pensamos que es un castigo, que es una prueba. Yo he escuchado una vez a un hermano, no es que estoy sin trabajo, es que el Señor me está probando. El Señor me está probando. Yo le pregunté que por qué sabía que Dios lo estaba probando. No, es que es una prueba. Ah, bueno. Pero hermano, la provisión de la gracia al creyente se puede manifestar de maneras tan tremendas, que creo que usted lo está viendo, que en todas, hermanos, tenemos que glorificar y gozarnos. Sea en lo poco, sea en lo mucho. Sea en la riqueza, sea en la pobreza. Sea en la abundancia, sea en la necesidad. Entendemos que lo que tenemos es por pura gracia. Como decía yo el miércoles, y creo que la semana pasada también, Job lo entendió y lo resumió en una frase muy sabia. Dios dio, Dios quitó. Él entendió que la gracia le había dado la riqueza, que la gracia de Dios se la había quitado y que después la gracia de Dios se la restituyó. Claro, todos queremos ser como Job porque nos van a duplicar, pero esa no es una promesa, hermanos. Simplemente fue el caso de Job, pero puede ser que Dios a usted le quite todo y nunca se lo vuelva a dar. El caso del apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo no murió nadando en oro, ni fue recibido con toda clase de lujos. Recordemos que él estaba solo en una cárcel, probablemente enfermo con este aguijón, pero él se gozaba. John Piper lo dijo en una frase, y vamos a pasar al segundo punto de manera rápida. Dijo, si el amor de Dios se midiera por riquezas materiales, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. Pero por supuesto el amor de Dios y la gracia de Dios no se mide por cosas materiales, hermanos. Y yo creo que eso choca y tiene que chocar con su mente materialista, porque chocó con la mía. A mí me gusta el dinero, a mí me gustan las riquezas, creo que a todos nos gustan, vivimos mejor, ¿cierto? No es bueno o no es chévere para uno saber que no tiene para pagar un recibo, saber que no tiene para pagar el estudio de sus hijos, eso es angustiante. Pero el Señor nos muestra, hermanos, que muchas veces Él obra con un propósito. Ahora, y yo quiero hacer un paréntesis aquí, antes de pasar al segundo punto. Eso no quiere decir, hermano, que usted deba librarse de su responsabilidad. Si usted no busca trabajo, no diga que esa es la provisión de Dios. Ah, no, pues que yo estoy desempleado por la gracia de Dios, pero nunca busca trabajo. No, hermanos, o sea, no es así. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo estaba trabajando en la obra, estaba predicando, estaba viajando. Él no estaba sentado en su casa haciendo nada y esperando que le lloviera del cielo, porque no era así. Entonces usted, no es que yo estoy, como decía el hermano, yo estoy en la prueba. Pero uno veía que el hermano hacía, y yo sabía que hacía unas compras tan terriblemente locas, sin trabajo y endeudándose, y uno dice, pero eso no es una prueba, eso es su propia negligencia, o sea, eso es su propia ignorancia. Si yo no tengo trabajo, yo no me pongo a endeudarme porque no tengo cómo pagar, así es sencillo. No, es que eso es prueba del Señor, no, hermanos. O sea, nuestra responsabilidad humana es una cosa, y la gracia del Señor, por supuesto,
Él permite todo eso, pero usted debe aprender que hay cosas que son de su responsabilidad. Segundo punto, hermanos, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Yo sé que esta provisión nos gusta más y estas son las que más nos animan. Porque de pronto usted ahora quedó desanimado, no, así como así, qué clase de provisión de gracia voy a recibir. Pero mire la provisión, primer ejemplo, hermanos, de la provisión de gracia que tuvo el Señor con el pueblo de Israel. Mire lo que dice el versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Era lo que tenían que hacer antes de entrar a la tierra prometida. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué? Para probarte. ¿Cuál era el propósito de la travesía de los 40 años del Éxodo? Afligir y probar al pueblo, lo está diciendo el Señor. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahí nos está diciendo el propósito del Éxodo. Y mire la provisión del Señor. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sí se da cuenta, hermanos, que los afligió con hambre? Creo que usted lo puede ver claramente ahí. Yo no estoy agregando nada. Lo afligió, los probó en el desierto y los hizo tener hambre. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta que Dios era el proveedor del pan y que no solo del pan vivirían, sino de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque les dio la ley, recuerden. 2 veces se la dio a través de Moisés. Una vez que Moisés rompió las tablas y otra vez que volvió y se las entregó. Y miren lo que dice el 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Y mire lo que dice el 5, hermanos. Versículo neurálgico en nuestra enseñanza. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y entonces comprendemos, hermanos, que aún el castigo es provisión de gracia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que busca es atraerte hacia Él. Cuando el padre castiga al hijo, no es para que se pierda, sino para que ande derecho. No es para que llore, ese no es el propósito, aunque eso puede pasar, y pasa, sino es que su hijo se comporte bien, sea una buena persona, llegue a ser un buen adulto. Y mire lo que dice el Señor con toda claridad, por eso los afligí, por eso los probé, por eso permití el hambre. Pero aún así la provisión de gracia estuvo allí. Ese es el primer ejemplo, hermanos. Y si usted sigue viendo adelante, se dará cuenta que el Señor les dio agua y ahora les va a entrar a la tierra prometida, que después la entró. Pero ahora vamos a ver un segundo ejemplo en el Nuevo Testamento. Le invito a que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Discúlpenme, hermanos, capítulo 10. Y vamos a leer del 1 al 5. Miren lo que dice. Después de estas cosas, ya habían pasado muchas cosas. 10, 1 al 5 de Lucas. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, porque en él me había designado a sus discípulos, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como ¿qué? Como corderos en medio de ¿qué? O sea, los envió algo fácil, algo sencillo, algo tranquilito. No, el cordero en medio de los lobos lo van a sacrificar, se lo van a comer, ¿cierto? Y mire cómo los enviaba, hermanos. Todavía, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. Es decir, no lleven dinero, ni lleven provisión para el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Pero, vamos a dejar hasta acá, hermanos. Pero, miren una cosa.
El Señor envía a una misión a los 70 y después en el final de esta epístola y de estos evangelios nos va a comisionar a todos nosotros enviándonos a predicar el evangelio. Y amados hermanos, a la misión que nos envía no es sencilla. Si nosotros predicamos correctamente el evangelio, pues nos van a odiar, ¿no? Pues porque el evangelio es ofensivo. Usted es un pecador, usted va a perecer. Cristo murió por usted, pero si usted está sin Cristo está perdido. Entonces ese mensaje a quién le va a gustar, ¿no? Decirle usted está perdido, usted está en pecado, pues a nadie le gusta. Pero mire que la provisión del Señor aún era tan abundante que vayan sin nada. Ahora, esto es para este contexto, hermanos, para este contexto. Y cuando usted se da cuenta que ellos vuelven y después los discípulos vuelven, porque él hace 2 comisiones a los discípulos y a los 70, cuando ellos vuelven emocionados, porque se dan cuenta que no les faltó nada nunca. Y dice, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y él le dice, no, pues no se alegren de eso, sino más bien alégrense que su nombre se encuentra escrito que su nombre está escrito en el libro de la vida, están para el reino de los cielos. Porque mis hermanos, Dios provee en gracia a sus siervos. Dios no lo dejará abandonado. Él sostiene a su iglesia. Él sostiene a sus hijos. Puede que la pasemos mal, hermanos, pero ¿saben qué? Cuando estamos haciendo la obra del Señor y sobre todo cuando estamos predicando el evangelio, el Señor nos sostendrá. Nos sostendrá. Tal vez no haya un millonario o unos millonarios en la iglesia, pero el Señor sostendrá. Tal vez haya poco, haya muy poco, pero el Señor sostendrá. Por su gracia. Por su gracia. El Señor los envía sin provisiones, sin dinero. Vaya y hagan la obra. Y si usted va a ir más adelante, el Señor provee el alimento, el Señor les provee el alojamiento. Les dicen, entren a tal casa donde los reciban, coman lo que reciban, lo que les den. El Señor nunca los abandonó. Y creo que los que se fueron volvieron y volvieron alegres. Porque el Señor respalda su obra. Porque el Señor provee en gracia su obra. Pero ¿sabe qué, hermano? No se olvide que la obra es a lo que nos envió como corderos en medio de lobos. O sea, no a nada fácil, a nada sencillo. No es un paseo, no es una excursión, no es un circuito turístico, sino es como cordero en medio de lobos, a recibir mordiscos, incluso la muerte. Esa es provisión de gracia, hermanos. Tú haces la obra, el Señor te respalda. Así sea con el alimento, así sea con la vivienda, con el alojamiento, hermanos. ¿Y por qué traje estas dos provisiones de gracia? Si nos ponemos a mirar ejemplos, creo que podríamos durar un año viendo ejemplos de la provisión de gracia en las Sagradas Escrituras. Traje estas dos para que ustedes no se desanimen, hermanos. Porque pues a quién le gusta una provisión de gracia, enfermedad o muerte. Pero ¿sabe qué, hermanos? La misma gracia de Dios dio todas esas cosas. Fue la que no permitió que el vestido ni el calzado de Israel se acabara, pero también fue la que permitió el aguijón en la vida de Pablo. Es la misma gracia. La misma gracia que sostuvo a los 70 fue la gracia que permitió que Israel sufriera hambre en el desierto. ¿Y para qué era todo? Para la gloria del Señor. Entonces, mis amados hermanos, para concluir. La primera conclusión es que la gracia de Dios sostiene al creyente aún en medio de las aflicciones más complejas que pueda vivir. Él sostiene al creyente en su gracia. El segundo es que el sostenimiento de su gracia muchas veces nos provee sostenimiento material, pero muchas veces nos provee enfermedad o muerte. La gracia nos puede dar una casa o no dárnosla. Puede darnos salud hasta los 100 años o la muerte a los 30. Y es la gracia, la misma gracia. La gracia de Dios es abundante, hermanos, y consciente de nuestras debilidades y necesidades.
es consciente, hermano. Por último, hermanos, las aplicaciones. Confiemos en la gracia de Dios. El día que estemos en la enfermedad no será fácil confiar en la gracia de Dios. Pero Pablo se gozaba. Pero Pablo entendió el bástate mi gracia. Entonces se gozaba. Entendió que todo eso que había pasado por él era provisión de gracia. Entonces confiemos en la gracia. Vivamos en la gracia y refugiémonos en la gracia, hermanos. Ese debe ser nuestro refugio. Estoy pasando esto por gracia. Ahora, si es por gracia, ¿no? Porque si es por su propio pecado, por su propia maldad, pues arrepiéntase, por supuesto. Porque no podemos decir, no, pues yo salí, me robé una cosa, me llevaron a la cárcel. No, esta es la provisión de gracia. No, es el castigo de sus acciones. Aún así el Señor sigue mostrando gracia con usted. Pero usted debe aprender ello. Para terminar, hermanos, hay un libro que yo leí el año pasado. No es cristiano. Y es un libro que se llama El Testamento, de un autor que se llama John Grisham. Y este hombre tenía una fortuna de 11.000 millones de dólares. Y tenía muchos hijos y todos estaban esperando que se murieran para recibir. Y él dejó su testamento escrito a mano y se lo dejaba a una hija, que era misionera en el Pantanal en Brasil. Es una novela de ficción, hermano. Y entonces esta mujer, llegó el abogado hasta allá después de un viaje de meses, y llegó a donde ella estaba evangelizando una tribu, y le dijo, tu papá te dejó 11.000 millones de dólares. ¿Qué deseas hacer con él? Y ella dijo, yo no los quiero. A mí el dinero no me interesa. 11.000 millones de dólares es una fortuna, yo creo que casi indescriptible, realmente. Y ella dijo, yo no los quiero, porque pues realmente mi objetivo es servir a Dios, predicar a estos indígenas. Y el hombre le dice, esto es el trabajo de toda la vida de tu padre. Recíbelo porque él hizo de todo por él. Dijo, todo el trabajo de la vida de mi padre, y esos 11.000 millones, en donde se encuentra él ahorita, no le sirven de nada. Él daría los 11.000 millones que recibió por un minuto de descanso en donde se encuentra ahora. Pero esos 11.000 millones no pueden comprarlos. Dijo, yo no recibo los 11.000 millones, pero tengo una riqueza. Dijo, esos 11.000 millones morirán como le murieron a mi padre y como me morirán a mí. Pero mi riqueza se encuentra en que aquí, donde me encuentro, no importa lo que me pase, mi gracia ya está asegurada en la eternidad. Como les digo, es un libro que no es cristiano. Pero yo decía, es cierto. Esa mujer podía haber recibido todo y a ella le parecía nada. Todo lo que nosotros aspiramos en nuestro corazón. Y ella decía nada. Y toda esa riqueza finalmente, ¿de qué servirá en la eternidad? Al final esa mujer se muere, le da una enfermedad infecciosa en la selva, muere, y en su testamento dice, no recibí la riqueza del mundo por aceptar la riqueza celestial. Entonces, obré bien en esta vida haciendo la voluntad del Señor. Ese abogado, en esa historia, me pareció muy, muy interesante, en esa novela, al final se convierte por ella. Porque él decía, o sea, le rompía la cabeza el hecho de que una persona rechace todo el dinero del mundo por servir a Dios. O sea, él podía ser la mujer más rica del mundo en ese momento y a ella no le interesaba nada ese dinero. Y el hombre al final se va, sirve una iglesia, se convierte y se retira del ejercicio del derecho y se queda sirviendo en la iglesia. Esta historia, ¿por qué la cuento, hermanos? Porque en nuestro corazón se encuentra albergada a veces tanta codicia, tantos objetivos tan materiales, que pensamos que si los obtenemos es la gracia de Dios. Dios me dio.
pero no estamos dispuestos a renunciar a esas cosas por el Señor, sabiendo que la gracia de Dios también es pobreza, es renuncia, es desapego, es deja todo y sígueme. El joven rico, no he cumplido todo, ya lo tengo todo. Ahora vende todas tus riquezas, reparte a los pobres y sígueme, y no lo hizo. Nosotros somos a veces como ese joven rico, hermanos. Pensamos que la gracia es solo abundancia, son cosas buenas, y mire que no. Y mire que no, hermanos. En esta mañana, hermanos, pongámonos en pie y para descansar en la soberana gracia del Señor y agradecer al Señor por su gracia. Espero que sea el Señor el que haya hablado a sus vidas a través de estos pasajes y que nos lleve al arrepentimiento y que nos lleve a la confianza plena en su voluntad, en su gracia. Amado Señor, en esta mañana, delante tuyo como estamos, delante de tu trono de la gracia, venimos y vengo en arrepentimiento, Señor, porque por mucho tiempo pensé que la gracia era dinero, que la gracia eran riquezas. Como dijo el apóstol Pedro, perezca tu dinero, que pensabas que el don de Dios se podía comprar con dinero. La gracia no es dinero, aunque a veces no los puedas otorgar, Señor. La gracia no es fama, aunque a veces la puedas otorgar. La gracia no es abundancia de bienes materiales, aunque pudiéramos dar o recibir eso de tu mano, Señor. Pero la gracia también viene con la enfermedad, viene con la muerte, viene con la persecución, viene con la afrenta, viene con la necesidad. Permítenos comprender esto, porque si no lo comprendemos, el día que lo suframos, nos quejaremos, blasfemaremos y renegaremos, sabiendo que recibimos una porción maravillosa que nos acerca a ti, Señor. Que nunca perdamos el objetivo y que nuestros ojos siempre estén puestos en ti, no en los bienes de este mundo, Señor. Dice el apóstol Juan que las tres cosas, Señor, del mundo es la vanagloria, Señor. Los deseos del mundo, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo, Señor. Y que esto no proviene de ti, sino del mundo. Que estemos en tus negocios, Señor. Que estemos en tus asuntos. Que no perdamos de vista que tu gracia se manifiesta de maneras tan maravillosas que son positivas o negativas según nuestro criterio, pero que todas nos acercan a ti, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestra maldad en esta mañana, de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, Señor, y que nos refugiemos en tu gracia, en tu regalo de bondad inmerecida, Señor. Gracias te doy por lo que has provisto en esta iglesia y por lo que proveerás. Ayúdanos, Señor, a estar contentos, a estar gozosos, a estar tranquilos por lo que nos has dado. Gracias te doy. Ayúdanos y no permitas que desmayemos. Si tú nos sostienes, seremos guardados y llegaremos al final de la carrera, Señor. Y sé que así será, porque tu gracia lo hará. Tú nos sostendrás y tú nos guardarás hasta el día final, porque lo prometiste en tu palabra. Gracias te doy en esta mañana. A ti sea toda gloria y honra, amado Señor. Amén y amén. Nos despedimos de nuestros hermanos en Facebook. Nos vemos en 8 días.